530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Les decía, es un día importante para mirar hacia Estados Unidos. Le quiero agradecer a Leandro Morgenfeld, porque no sé si ha tenido un minuto sin que lo llamen en estas últimas 48 horas. Es profesor licenciado en Historia de la UBA, investigador del CONOCET. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás muy demandado. Estás muy demandado. Sí, es un día complicado, pero bien acá. Es un poniéndole garra. Yo vamos a arrancar con una pregunta un tanto egocéntrica, mirando hacia Argentina. ¿Qué tan importantes somos para Estados Unidos? ¿Qué tan importante es Argentina para Estados Unidos? Y para el gobierno de Javier Milei, en todo caso, efectivamente, que gane Trump es una buena noticia. ¿Qué tanto podría beneficiarlo? Mira, la primera es larga, pero te la contesto corta. los que quieren bajarnos siempre el precio nos dicen que a América Latina no le importa Estados Unidos, que Estados Unidos tiene la mirada en Asia, en Europa, en Medio Oriente y que no importa. Y yo te voy a decir exactamente lo contrario. América Latina es estratégica para Estados Unidos desde hace 200 años que planteó la doctrina Monroe, es decir, ellos dicen América para los americanos, que quiere decir América para los norteamericanos. Claro. Si Estados Unidos no tiene posibilidad de sostenerse como una potencia imperial global, si no logra controlar lo que ellos despectivamente llaman su patio trasero. Y este patio trasero, digamos, esa palabra la digo irónicamente, es como lo dicen despectivamente ellos, ¿sí? Es un continente que tiene recursos estratégicos, como reconoce la jefa del Comando Sur, es una zona de paz, tiene 650 millones de habitantes, un mercado importante, ¿sí? Y es una zona muy codiciada. De hecho, China, la India, Rusia y otros actores extrahemisféricos, lo mismo que Europa, tienen intereses muy importantes. O sea que no es que América Latina no sea importante, y Argentina es uno de los 3 países más relevantes de América Latina, así que tiene una importancia. Ahora la damos vuelta para la Argentina, ¿sí? Bueno, el gobierno de Javier Milei se metió como nunca o como muy pocas veces, ¿sí?, en una elección en otro país. Y Javier Milei viajó ya siendo presidente a Estados Unidos a apoyar a Donald Trump, que es el candidato o era el candidato opositor al gobierno de Biden. Ha dicho innumerables veces, ¿no?, que su ídolo político, él dice, soy el segundo hombre más importante del mundo después de Trump, ¿no? Siempre se sube el precio en esta especie de egolatría, pero es un presidente que puso muchas fichas. Vamos a tener un escenario político distinto en el mundo y distinto en la Argentina si Donald Trump es el nuevo presidente o si Kamala Harris va a ser la primera presidenta mujer en la historia de Estados Unidos. O sea que sí va a tener una relevancia política fuerte a nivel global y también en la Argentina. Desde el punto de vista económico es un poco más complejo, es decir, una presidencia de Kamala Harris, uno imagina una continuidad con el actual gobierno norteamericano, pero una afinidad
política, ideológica y personal mucho menor, ¿no? Porque la tuviera con Joe Biden, al cual casi no vio, no visitó, ¿sí? Tiene una afinidad claramente con Trump, el actual presidente argentino, pero con una presidenta que impulsa el derecho al aborto, es decir, dice necesitamos una ley del aborto como la que tiene la Argentina, porque después del fallo de la Corte Suprema ultratrampista, conservadora, que conculcó ese derecho hace 2 años, revocando un fallo de 1973, es uno de los ejes de esta campaña, y el voto femenino creo que va a ser cuántas mujeres vayan a votar, va creo que terminar de ver para dónde cae la moneda, si para Kamala o para Trump. Ella apoya la agenda del cambio climático, desde un punto de vista liberal, por supuesto, pero tiene un montón de cosas en la agenda que van a hacer que Milei esté un poco solo en la arena internacional, más allá de que su política va a ser de alineamiento y subordinación para con Estados Unidos, y lo es con el gobierno actual, que es un gobierno demócrata, ¿sí? Creo que es ingenuo en relación a que un gobierno como el de Trump genere mejores condiciones económicas para la Argentina, porque va a tener otras prioridades, es decir, el Fondo Monetario no va a ser tan generoso como fue cuando Trump era presidente antes y le dio $50.000 millones a Macri para evitar que el peronismo vuelva al poder, cosa que sabemos que no ocurrió en el 2019, pero fue un préstamo político. Hoy la situación es otra. Y segundo, porque Trump plantea un proteccionismo muy fuerte en materia comercial, y eso puede afectar nuestras exportaciones. Claro. Estados Unidos en los últimos años es el segundo o tercer destino de nuestras exportaciones. Es decir, un Estados Unidos más proteccionista, ¿sí?, va a hacer que exportemos menos, ¿no? Que menos productos argentinos puedan entrar al mercado norteamericano. Así que eso en caso de que sepamos hoy, que no creo que ocurra, quién es él o la nueva presidenta de Estados Unidos. El escenario que yo avisoro es una elección muy reñida, muy pareja, y creo que puede pasar algo similar a lo que pasó hace 4 años, que el día de las elecciones, la madrugada de ese martes, era el 3 de noviembre en aquel año del 2020, Donald Trump dijo gané y Joe Biden dijo gané. Y vamos a un conflicto de varios días, que puede ser un conflicto institucional, porque puede terminar la Corte Suprema enfrentado al Congreso, por ejemplo, ¿sí? O los seguidores de Donald Trump enfrentados, ¿sí?, al poder, que en este caso está en manos del Partido Demócrata. Es un escenario distinto al del 2020, ¿sí? Y podemos ir, que muchos temen en Estados Unidos, a un conflicto social e incluso armado. ¿Sí? Se conoció este fin de semana una encuesta que dice que el 27% de los norteamericanos creen que esta elección puede desatar una guerra civil en Estados Unidos. Claro. Jair Sibel se suma a esta charla. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? Siempre interesante escucharte. Te llevo a uno de los temas que proponía Donald Trump en campaña, que es la virtual pacificación del mundo, ¿no? Salió a decir que va a garantizar un acuerdo entre Ucrania y Rusia, salió a decir que por lo menos esto promete, va a bajar el tono de la confrontación entre de la conquista, digamos las cosas por su nombre, de Israel sobre Gaza. ¿Por qué sale tan fuerte con esta línea Donald Trump? Y si crees que en caso de ganar tendría las herramientas necesarias para garantizar la pacificación de estos dos conflictos. Por una razón, sí, Trump es un gran vendedor de humo, ¿no? Él dice, si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no hubiera existido. Y dice, ahora, si yo gano en 24 horas, ¿sí?, lo siento a Putin y a Zelensky y termino con la guerra. ¿Por qué está diciendo esto? Porque hay un dato cierto. Cada vez más ciudadanos norteamericanos dicen basta de gastar miles de millones de dólares para financiar una guerra que es ajena. El sector globalista, ¿no?, el sector que ha iniciado varias guerras en los últimos años en Estados Unidos, tiene un problema. Estados Unidos inicia guerras, pero después no las termina o no puede ganarlas. Esto es una de las manifestaciones del declive hegemónico de Estados Unidos, que es una de las cosas que se está expresando en este Estados Unidos fracturada, en este Estados Unidos hiperpolarizada. ¿Sí? Invadió Afganistán, ¿se acuerdan? Después de los atentados contra las torres, ¿sí? Y en el 2021, cuando empezaba el gobierno de Biden, se tuvo que retirar después de 20 años y hoy gobiernan los talibanes. Hizo un desastre en Irak, hizo un desastre en Libia. Medio Oriente es un desastre. En el caso de Medio Oriente, sí, es más complejo porque Trump, sí, es una persona que es un amigo personal, además de sostenedor, como toda la clase dominante de el gobierno de Netanyahu. Él es un amigo personal de Netanyahu. Cuando fue hace pocos meses a hablar en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas no querían saber nada y Trump lo recibió en Mar-a-Lago. ¿Por qué los demócratas no querían saber nada? Porque el gobierno de Biden sostuvo financieramente a Israel
durante el último año. Porque hay enormes críticas al interior del Partido Demócrata y en sectores de izquierda que necesita el Partido Demócrata para ganar las elecciones por el apoyo al gobierno genocida de Netanyahu. Esto está generando fracturas, ¿no? Pero lo que hay de fondo es que ambos conflictos están generando una creciente resistencia interna. Y una más en relación con Rusia, que es un tema clave. Cuando Trump ganó en el 2016 y asumió su primera presidencia, hay una persona que nosotros en Argentina conocemos mucho porque fue clave en el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado del 76, que es Henry Kissinger. Henry Kissinger, que fue secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional. En los años 70, ¿sí?, cuando se produjo el golpe del 76, era una figura clave del gobierno de Ford. Se reunió 2 veces con Videla, ¿sí?, cuando ya se conocía el terrorismo de Estado. Estados Unidos ya lo tenía aprobado, ¿sí?, y se reunió para decirle, hagan rápido lo que tengan que hacer, ¿no? Además de apoyar la dictadura de Pinochet y tantas otras. Pero antes de eso, en el 73, ¿sí?, 71-73, hizo un giro geopolítico muy importante, que dijo, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Evitar que China y Rusia, en ese momento la Unión Soviética, estén juntas. Entonces hizo una cosa muy osada, reconoció a la China de Mao, que hasta ese momento solo reconocían el gobierno anticomunista de Taiwán, ¿sí?, reconoció a la China de Mao, incluso Nixon viajó a China. ¿Para qué? Para confrontar con la Unión Soviética. Un Kissinger muy grande, se murió el año pasado, a los 100 años, un Kissinger muy grande, se juntó varias veces con Trump cuando ganó la presidencia en el 2016 y cuando asumió la presidencia. Y le dijo, Estados Unidos tiene que hacer lo mismo que hice yo hace 40 años, pero al revés. Aproximarse a Rusia, a la Rusia de Putin, para confrontar ¿con quién? Con China, que es el enemigo estratégico para toda la clase dominante hoy en día en Estados Unidos. Intentó hacer eso, pero ¿se acuerdan que cuál fue la acusación de los demócratas? Putin se metió en las elecciones para tratar de que gane Trump. Sí. Lo acusaron, incluso un impeachment, ¿sí? Un primer impeachment que no avanzó en el Senado, la famosa trama rusa, y eso no lo pudo hacer, ¿sí? ¿Qué hizo el gobierno posterior? Avanzó la OTAN, ¿sí?, sobre Ucrania, provocando a Rusia, sabiendo que Rusia iba a responder. Hoy hay un conflicto que en realidad no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino que es un conflicto entre la OTAN y Rusia. ¿Qué provocó eso? Empujar a la Rusia de Putin hacia China, que hoy tiene una alianza estratégica más fuerte que nunca, que además suma a otros países. Está en el grupo BRICS, suma a la India, ahora pidió entrar a Arabia Saudita, sumó a Irán. Turquía acaba de pedir hace pocas semanas, que es un país de la OTAN y una potencia en Medio Oriente, sumarse al grupo BRICS. Está Brasil, bueno, lo que todos menos la Argentina, que tenía que entrar este año, pero ya sabemos lo que pasó. ¿A qué voy con eso? Muchos dicen, fue un error geopolítico grave lo que hizo Estados Unidos, ¿sí?, de empujar a la OTAN para provocar a Rusia, porque ese bloque es el bloque más fuerte del mundo en este momento. Lo termina consolidando. Nosotros seguimos viendo a los medios occidentales. Bien, ¿qué está diciendo Trump? Por la resistencia interna, no basta de gastar impuestos de los norteamericanos en financiar esa guerra, voy a lograr la paz, voy a lograr la negociación. Hay expectativas si lo puede hacer o no lo puede hacer. Trump, al mismo tiempo que no inició ninguna guerra, aumentó como nunca el presupuesto militar en Estados Unidos, remilitarizó las relaciones con América Latina, ¿sí?, estuvo a punto de provocar una intervención militar en Venezuela, es decir, lo frenaron gobiernos latinoamericanos que le dijeron, una guerra ahí puede ser un Vietnam, digamos, en América del Sur para Estados Unidos. Es decir, no hay que confundir lo que Trump vende con lo que después hace. Pero sin duda plantea una política de un sector de la clase dominante que dice no podemos seguir siendo una potencia global expandida en todo el mundo, tenemos que recostarnos en América Latina y replegarnos un poco para recuperar la productividad, la industrialización que venimos perdiendo en las últimas décadas. Un poco ese es el debate que hay en la clase dominante norteamericana de cómo enfrentar un mundo donde Estados Unidos tiene un peso relativo cada vez menor, a pesar de que sigue siendo la primera potencia. Está muy claro, Leandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, ha sido muy claro. Gracias, felicitas y ahí un abrazo grande. Leandro Morgenfeld, profesor,